es uno de los mayores tabú del mundo, y a lo mejor puede que sea el tema recurrente de nuestras pesadillas. El canibalismo siempre ha sido la transgresión por excelencia. Es una realidad que solo de imaginarla nos parece aborrecible, pero la verdad es que el canibalismo no forma parte solo de la historia antigua. Desde las junglas de África Occidental hasta las galerías del arte del Tokio moderno, los seres humanos siguen haciendo lo impensable y consumiendo carne humana. Culturalmente, y acaso por mera sobrevivencia, el hecho de comer carne de nuestros semejantes despierta en nosotros la repulsión de lo intolerable, como si se tratara de una frontera que nunca nos atreveríamos a traspasar. El día de hoy te presentaré 7 casos alarmantes de canibalismo en la actualidad. En el año 2012, Miami, un hombre llamado Rudy Eugene atacó a un indigente de 65 años, llamado Ronald Popo. Perdió cerca del 75% de su rostro. El atacante dejó inconsciente al indigente, comenzó a comerle los pómulos, la nariz y uno de sus ojos. Debajo de un puente ocurrió todo lo acontecido, en una zona pública. Una mujer al ver esto llamó a la policía. Cabe mencionar que todo el acontecimiento quedó grabado por las cámaras de seguridad, y las autoridades pudieron ver que el sujeto estaba en un estado psicótico. Se aproxima que alrededor de 18 minutos, Rudy no paraba de devorar la cara de Popo. Cuando la policía arribó, la escena del caníbal estaba totalmente fuera de control, y no hizo caso a las instrucciones policíacas, por lo cual tuvieron que dispararle. El hombre caníbal murió inmediatamente. La policía declaró que ellos jamás habían visto nada parecido en su carrera, antes por lo cual sospechaban que quizás el hombre estaba bajo el efecto de alguna droga, pero al final se comprobó que no había ninguna sustancia recorriendo su sangre. Solo ocurrió de una sed salvaje. Mientras Ronald se recuperaba en un hospital de Miami, terminó con el resultado de una pérdida extrema de su rostro. Él declaró que lo poco que tenía, se lo arrebataron. En el año 2000, una australiana de nombre Catherine Knight irrumpió en la casa de su pareja John Price, con el pretexto de que tenían que hablar sobre su relación. Ella angustiada con una mirada enfermiza. John supo que algo no iba bien ahí. Al invitarla al living de la casa, ella sacó un cuchillo y procedió a apuñalarlo repetidas veces en el pecho. Algunas horas más tarde, ella colgó el cuerpo en la cocina. Tras ya haberlo matado, comenzó a cortarlo en partes diferentes, separando la carne más dura y la más suave. Sin más, cocinó unas patatas con calabaza, la combinación preferida de John. Lo más asqueroso ocurrió después, cuando la mujer sirvió en la mesa el repulsivo platillo para los niños, que estaban a punto de llegar de la escuela. Pero afortunadamente los vecinos, al escuchar gritos y bastante ruido en la casa, advirtieron a la policía que llegaron antes de que los niños regresen a casa. Ella hasta hoy en día queda en la victimización de que algo o alguien se apoderó de su cuerpo y la separó del amor de su vida y el cariño de sus hijos. En el año 2009, una mujer llamada Oti Sánchez dio a luz a un pequeño bebé en un estado completamente neutral. Amistades más cercanas decían que ella tenía serios problemas con las drogas y que tener el niño iba a ser un mal momento. Su hijo de apenas 3 semanas de nacido usó 2 cuchillos para desmembrarlo y comió partes de su cuerpo, incluyendo el cerebro. Antes de acuchillarse en el torso y la garganta para acabar también con su vida, llegó a su hermana, que al verla llamó a la policía inmediatamente. Mientras que Oti se había quedado en un estado de shock, la excusa que declaró Oti fue que un demonio la había poseído y tomado el control de su cuerpo, el cual ordenó en su mente asesinar al bebé para luego comerse algunas partes de su cuerpo. Al final, la sentencia que se le dieron a Oti fue que sufría desórdenes mentales. Se le ingresó a un instituto mental psiquiátrico en el año 2010, donde le determinaron esquizofrenia y una gran adicción a las pastillas del sueño prematuro. Hasta hace muy poco tiempo era un hombre sin rostro, un tipo de 40 años cuyo arresto anunció la policía de Yorkshire. Hace 5 años salió la identidad de un asesino, dando detalles escabrosos sobre su vida que alimentarán su leyenda macabra y darán alas a su voluntad de pasar a la historia como el segundo Jack el Destripador. Se llama Stephen Griffiths y lo detuvieron por el asesinato de 3 prostitutas en Bradford. El origen del arresto fue el hallazgo casual de un ciudadano que abrió una mochila que flotaba en el río y encontró un cadáver desmembrado y sanguinolento. Desde entonces, la policía ha encontrado más restos humanos en el río y según la BBC ha determinado que pertenecen a Susan Blimes, una prostituta de 36 años que vivía en la localidad de Bradford y desapareció sin dejar rastro el viernes de ese año, según el diario The Sun.
Una cámara de seguridad registró su muerte a manos de un hombre que la persiguió, la golpeó hasta dejarla desmayada y luego la remató con una ballesta. La policía busca también los cadáveres de otras 2 mujeres. La primera desapareció a finales de abril, la segunda en junio del año pasado. Todas se prostituían con asiduidad y eran adictas a la heroína. Es conocido no solo por comerse una persona, sino que es reconocido por ser un caníbal y un asesino serial. Este sujeto es mejor conocido como el caníbal de la ballesta y fue sentenciado a muerte. El asesino fue calificado por la prensa británica del nuevo destripador, en referencia al destripador de Yorkshire, que en los años 70 mató a 13 mujeres en esa región. Apodada como la Hannibal Lecter de California, la ex modelo Maya Nelson, el Día de Acción de Gracias de 1991, poco más de un mes después de su matrimonio, los Nelson tuvieron la que sería su última pelea. De acuerdo con el testimonio de Omaima, su esposo habría abusado de ella en Costa Mesa, en California, y la mujer, cegada por la ira, lo habría apuñalado repetidamente con unas tijeras y rematado con una plancha para ropa. Pero lo interesante vino después. Tras asesinarlo, Omaima comenzó la ardua labor de descuartizar el cuerpo de su ex marido. Cocinó su cabeza y las manos con la intención de borrar sus huellas digitales, y también lo castró como supuesta venganza por sus repetidos asaltos sexuales. Luego tomó partes de su cuerpo, la mezcló con las sobras de la cena de la Acción de Gracias y las botó a la basura. En sus declaraciones originales, Omaima afirmó haber cocinado la costilla de su esposo y haberlas encontrado deliciosas. Por lo visto, con los años ha comenzado a negar dicha versión, con la interpretación de que se anule la cadena perpetua, pero hasta el momento la justicia de los Estados Unidos no ha aceptado sus argumentos. De acuerdo con las versiones oficiales, no habrían sido solo las costillas, varios órganos cocinados habrían hecho parte de la cena de la mujer, lo que habría ayudado a desaparecer las pruebas. Incluso en una entrevista, Omaima habría afirmado que encontró deliciosa la carne de su esposo. La mujer hoy paga cadena perpetua, algo que difícilmente cambiaría dadas las circunstancias. Pagó cara su corta aventura con Bill Nelson. El terrible incidente ha ocupado páginas de la prensa local que narran la situación de una mujer con una enfermedad mental. La prensa tailandesa informó del caso de una mujer que asesinó y se comió a sus 2 hijos, creyendo que eran cerdos, producto de una alucinación. La mujer fue hallada por la policía dentro de su casa con signos de no haber dormido y restos de cuerpos humanos mutilados a su alrededor, que luego se comprobaron que pertenecen a sus hijos, de 5 años y el otro era un bebé de 1 año de edad. Luego de investigarla descubrieron que recibía tratamiento desde 2007. El esposo de la mujer, cuyo nombre se mantiene en reserva, comentó al Bangkok Post que había dejado a su esposa por un par de días en la casa para ir a comprarle las medicinas. Le dije que volvería con la medicación que necesita. Nunca imaginé que algo así pasaría, relató. El director del Departamento de Salud Mental de Tailandia, Keatifun Warchich, reveló a la prensa local que según el diagnóstico de la mujer, ella mató a sus niños porque descontinuó su tratamiento y no tomó su medicación. Según el director, este tipo de pacientes suelen tener reacciones violentas y experimentan alucinaciones y dejan de consumir sus medicamentos. La policía está investigando si estaría bajo los efectos de otras sustancias. Por el momento permanecerá en un hospital estatal de Suan Prung para luego encerrarla en un tribunal especial. Era más que obvio que esta persona iba a estar en este puesto. Orgulloso por lo que hizo, Armin Meiwes fue de los pocos caníbales en darse el lujo de cumplir la fantasía de él y de su colega. Desde muy pequeño tenía claros sus gustos. Su fantasía de asesinar y comer a otra persona empezó a los 12 años. Sin embargo, Armin Meiwes se le conoció por los vecinos y amigos como una persona reservada y paciente, inteligente y genio para otros. Quizás él era consciente de que si había una sola oportunidad, sería la última que tuviese en su vida, por lo cual cuando llegó la era del internet él posteó en un foro llamado El Café Caníbal, que actualmente está cerrado por obvias razones. Era un rincón en el bajo mundo del internet, donde personas como Armin Meiwes tenían esa fantasía de devorar carne humana, alguien que estuviera dispuesto a ser asesinado y comido. Eran los grandes posteos que él siempre ponía, aunque parecía que nadie iba a responder su propuesta. Ocurrió algo que jamás pensó. Bear Brandes tocó su puerta queriendo cumplir la fantasía de él, y también la suya, que era ser comido por alguien. Meiwes y su colega se reunieron en un restaurante, donde planificaron parte por parte lo que iban a hacer. Acordaron tal día y fecha,
El día del festín, Bear Brandes en una bañera tuvo una muerte rápida, acuchillado en el cuello y desangrado. Usando diversos instrumentos, con el tiempo Bear Brandes era despellejado, molido, y hasta que llegó un punto en el que su cuerpo era irreconocible. Por casi un año Armin Meiwes se satisfació comiendo carne humana 4 veces a la semana. Tras la desaparición del señor Brandes, la policía no tardó en encontrar dónde había terminado. Las pruebas fueron precisas y más que suficiente para darle una cadena perpetua. Si el video te dio repulsión, te invito a que le des me gusta y compartas tu dolor con tus amigos. ¿Qué opinas tú acerca de estos casos? No te olvides de seguirme en mis redes sociales, pero especialmente en mi página de Facebook. Si quieres ser saludado en mi próximo video, te invito a que dejes tu comentario sobre este tema y que pidas tu saludo. Un saludo para Fabián Ugarte, para Seymour Yamarok, para Alberto 999, para Zeus 5500 y para Marvel Fan. Sin nada más que decir, nos vemos en el siguiente video.